Muy buenos días, ¿cómo están mis queridos Dream Team, mis queridas Generación Vida? En esta mañana quiero continuar con nuestro estudio, o en todo caso dar inicio a nuestro estudio de lo que nos hemos propuesto, de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, y es estudiar sus atributos, estudiar su carácter, es querer conocerlo a Él verdaderamente, para poderlo servir, para poderlo amar, para poderlo alabar, como Él se merece. Como habíamos dicho, no como nos imaginamos, no como creemos, no como habíamos oído, no como habíamos aprendido de otros, sino este es un tiempo donde Dios nos reta a que lo busquemos en espíritu y en verdad. ¿Y donde lo podemos encontrar? En su palabra precisamente. Y bueno, en esta mañana yo quiero llevar a cabo el primer estudio que trata de la santidad, del atributo de la santidad de Dios, sabiendo de que este atributo, de acuerdo a lo que he podido leer, de acuerdo a lo que he podido estudiar, es el atributo más importante, es la cualidad más importante. Y lo que puedo ver es que este atributo es más o menos como un eje que atraviesa transversalmente a cada uno de los otros atributos o características de Dios. Este atributo es como la belleza de Dios, es lo que lo hace único, es lo que lo hace separado totalmente. Y es el atributo por el cual Dios quiere que lo conozcamos, por el cual Dios quiere ser alabado. De hecho, en la palabra de Dios vemos cómo los coros celestiales cantan sin cesar, Santo, Santo, Santo. Entonces, para nosotros, si queremos acercarnos a nuestro Padre, si queremos conocerlo, es de vital importancia por entender qué significa la santidad de Dios y qué hay con respecto a esa cualidad, a ese atributo con respecto a nosotros. Entonces miren, de todas las versículos, de todas las escrituras, he querido y me llamó mucho la atención la que está en el libro de Zacarías, Antiguo Testamento, en el capítulo 14, versículo 20. Dice: en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Esto es una profecía dada por este hombre llamado Zacarías, que se refería a un futuro, a una visión del futuro. Y aquí está hablando de que todas las cosas, aún los caballos y la identificación que llevan en su cuello, van a identificar y van a ser separados a Dios. Y habla de santidad a Jehová. Y miren, las ollas, ustedes saben, las ollas es donde se cocina, donde se preparan los alimentos, pero dicen que aún esas ollas van a llegar a ser como los tazones del altar. Entonces miren, la santidad de Dios no es un atributo nada más que sobresalta o resalta a nuestro Dios como único, sino que además es un anhelo que Él tiene, porque todo lo que Él hace lo hace para poderlo disfrutar. Y bueno, ¿qué nos dice? Vamos empezando un poco a definir el término de santidad. ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto a qué es santidad? Viendo la concordancia, viendo los diccionarios o léxicos, nos aclara que ser santo y todos sus derivados del griego significa pureza, significa separado, significa apartado. Luego de entender esta palabra, viene a nosotros enseguida, pero ¿separado de qué? ¿Apartado de qué? ¿Es acaso nos está hablando de separado del aire contaminado? Separado tal vez de los chinos, que ahora justo anda este virus en todo el mundo produciendo estas enfermedades. ¿Será acaso una pureza sexual? ¿Será acaso separado de ciertos tipos de alimentos, hacernos veganos, vegetarianos y tantas cosas que están en boga? Separados tal vez en algún monasterio, separados de las grandes ciudades, separados en un lugar de retiro. ¿A qué se refiere esto? Vamos entendiéndolo. ¿Cómo es puro Dios? ¿De qué manera Él es separado? Y bueno, creo que justamente estas dos palabras se pueden relacionar. Significa que podemos decir que Dios es separado de la impureza. Dios es apartado de la impureza. Es decir, que en Él no hay ni una sombra de impureza en todo lo que Él es. No hay mezcla, no hay contaminación. Podemos decir en el atributo de amor, Dios es amor, su amor es santo, porque en su amor
no hay ni una sombra de contaminación con el egoísmo. Sabemos que el egoísmo es lo antagónico al amor. El amor piensa en los demás, el egoísmo piensa en lo suyo propio. Y lo hemos leído, el concepto de amor que está en Corintios, y nos habla de que el amor no es egoísta. Entonces, así es Dios, y su cualidad de amor es totalmente separado al concepto de amor que se maneja en el hombre que no conoce a Dios. Entonces, vemos que es un amor santo. También podemos ver en otro atributo que Dios es verdad, lo que significa es que en Él no hay sombra de mentira o de hipocresía. Y así cada uno de los atributos está recibiendo esa cualidad de pureza, esa cualidad de brillo, esa cualidad único, de no contaminado con ningún otro. Entonces, también podemos pensar o meditar una vez con este estudio, es que Dios es santo debido también a que Él está consagrado en una sola esfera, que es la esfera espiritual. Analizando un poco en la escritura nos vamos dando cuenta que Dios es espíritu, y en la palabra nos dice que como Dios es espíritu es necesario que los que le quieren alabar, los que quieren adorar, los que le quieren conocer, es necesario que lo hagamos en espíritu y en verdad. Y bueno, podemos decir que lo más cercano que Dios estuvo a un ser carnal o físico es cuando vino a esta tierra por medio de Jesús, por medio de Jesucristo. Y Jesucristo sí, Jesucristo se hizo hombre, se hizo humano, pero sin embargo aún en la palabra nos dice que aunque era tan humano como cualquiera de nosotros, en Él no hubo contaminación, no hubo pecado, Él estuvo apartado totalmente del pecado. Y además Jesús nos dejó sus palabras que nos desafía a ser como Él. Veamos en Juan 13, 15 y 17 nos habla, porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Refiriéndose a que Él, aunque era Dios, sin embargo sabemos que la Biblia nos dice que era 100% hombre y 100% Dios. Es decir, que Él estaba expuesto, lo dice también la Escritura, que estuvo expuesto a toda tentación. No dice a unas cuantas, sino que fue tentado en todo. Pero Él no conoció el pecado, no se dejó contaminar por el pecado. Y a eso se refiere cuando Él dice de que ejemplo nos ha dado. Es el desafío para que tú y yo digamos que sí es posible separarse del pecado, sí es posible caminar sin contaminación del pecado. Y de eso se trata la santidad. Esa es la santidad. Caminar en medio de este mundo lleno de maldad, lleno de tentaciones, lleno de los ataques del diablo, pero no caer en la contaminación. Y bueno, ahora, sería muy bonito, o es muy bonita esta palabra, esta meditación, pero no viene a ser práctico si nosotros no buscamos qué es lo que Dios busca por medio de este atributo que estamos estudiando con respecto a nosotros. Entonces miren, podemos leer en 1 de Pedro 1:16 lo siguiente. Pedro nos dice en su primera carta, pero como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sin lugar a dudas que el apóstol Pedro se refería a la vieja y hermosa palabra de Dios detallada en Levíticos, en el libro de Levíticos, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 20, versículo 26, la cual dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Esto lo dice en Levíticos. Entonces miren, tenemos nosotros un llamado nada más y nada menos que de parte del mismo Dios, de nuestro Padre eterno, a que nos dice, sean santos porque yo soy santo. Chicos, no hay otra opción, no existe, porque en Hebreos también lo vuelve a decir, por medio de Hebreos 12:14 podemos leer, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Comprendemos entonces por medio de esto que es necesario que nosotros seamos santificados,
Porque cuando nos empezamos a conocer que en Dios no hay una sombra, no hay una mancha de contaminación en todo su ser, significa y podemos empezar a entender por qué Dios no se puede relacionar con el hombre pecador, porque el hombre está sucio, está contaminado, y en él no puede haber esta relación de contaminación por su característica de santidad. Entonces por eso Dios demanda que seamos separados ¿de qué? Del pecado, de la inmundicia, de toda contaminación que nos impide relacionarnos con Él. Es una necesidad, es una orden y es una demanda de nuestro Dios. Y es un anhelo de parte de Él que nosotros seamos separados para Él. Ahora, ¿qué significa separarse en este contexto o en este mundo? Pues bueno, justamente eso. Tenemos que vivir separados, apartados de este mundo. Significa de todo de todos los procesos de este mundo, de todo el sistema de este mundo, porque sabemos que en este mundo está lleno de maldad, de egoísmo, está lleno de injusticia, de todas estas cosas que justamente son cosas contrarias a lo que es Dios. Entonces, nuestro deber es que día a día nosotros vayamos separándonos de esa carnalidad con que el mundo vive, con que el mundo nos invita. El mundo cada vez se mueve poniendo delante las cosas egoístas. Por ejemplo, la acumulación de riquezas, mis queridos jóvenes. Sabemos que en el mundo se mueven los negocios, pero hay un amor por el dinero, un amor por la acumulación, un amor por poseerlo. Y luego de esto, cuando ya lo posees, hay luego un amor, una búsqueda del poder, de poder influenciar y dominar las masas. Esto no viene de Dios. Dios no creó al hombre para ese fin, porque este fin además hace que el hombre aplaste al resto al resto de la humanidad. Que no importa si hay alguien que se acuesta sin comer, con tal de yo acumular y tener cada día más dinero en mis cuentas. Entonces esto no viene de Dios y esto es lo que nosotros tenemos que vivir día a día separados. Recordando otra vez para qué Dios nos anhela, y en su palabra en Levíticos otra vez 20:26 dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces, esta respuesta a esta pregunta está en estas 4 palabras: para que seáis míos. Entonces Dios nos anhela, Dios nos ama, y Dios ama a la raza humana. Él nos creó por amor y nos ama a cada uno en particular. Él se quiere relacionar corazón a corazón con cada uno de los hombres, cada uno de nosotros. Y Dios quiere guardar una relación, y una relación tan estrecha que Él habla de que somos el cuerpo suyo, somos el cuerpo de Cristo, y sabemos que en el día perfecto Dios va a entablar una relación como de matrimonio, y por eso se habla de las bodas del Cordero. Entonces Dios nos anhela para sí, pero ¿cuál es nuestro deber? Nuestro deber es vivir santificándonos, porque si no nos encontramos con una gran problemática. Dios nos anhela, Dios nos ama, pero nosotros contaminados, nosotros sucios, nosotros realmente apartados de lo que es santidad, no podríamos relacionarnos jamás con Dios. Sería más o menos tratar de unir el fuego con el agua, es imposible. No obstante, mis queridos jóvenes, y es la buena noticia, es que Dios mismo estableció un camino, una manera de poder lograrlo, y eso es por medio de su Hijo Jesucristo. Sabemos que Dios envió a Jesús para que pagara el precio de nuestros pecados, y por medio de haber pagado y de haber hecho justicia, de haber pagado el precio de nuestros pecados, nos ha dado la posibilidad de ser santificados. Y es el primer paso, ¿sí? Al nosotros tomar el sacrificio de Jesús para nosotros, para cada uno en lo particular, empezamos el camino a la santidad. En primer lugar, nuestros pecados cometidos son borrados. Pero de ahí en adelante, ¿qué? De ahí en adelante no podemos vivir así locamente, sino al contrario, entendiendo cuál es el regalo, el tan gran, maravilloso regalo que hemos recibido, que ha sido separarnos, quitarnos ese gran peso del pecado que nos había acompañado por todas nuestras vidas. Nuestra tarea de aquí en adelante es vivir en una constante santificación.
en un constante rechazo a las cosas que este mundo nos ofrece, a la contaminación de este mundo, es decir, no a este mundo, no al egoísmo, no a la carnalidad, no a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, no a lo que yo quiero, sino buscar lo que es perfecto, y lo perfecto viene del Padre, de las luces. Entonces, chicos, en conclusión, ¿por qué necesitamos buscar la santidad? Para que seáis míos, dice el Señor. Si tú quieres ser de Dios, si tú quieres amar a Dios como lo has descubierto en su palabra, si quieres pertenecerle a Él, es importante buscar la santidad. Así que, joven, busquemos la santidad, porque es el único camino para acercarnos y conocer y guardar una relación íntima con nuestro Padre. Muchas gracias, chicos. Nos vemos.